Hola muchachos. En este nuevo video les voy a hablar sobre otro modelo económico que se llevó a cabo en nuestro país, conocido como el modelo del desarrollo compartido. Así, ese nombre fue el que se le dio. Va a ser un modelo económico más. Nos habíamos quedado que el anterior era el modelo económico de el desarrollo estabilizador, ¿no? Que lo había empezado el presidente Adolfo Ruiz Cortines y tuvo su éxito porque no solamente fue durante su gobierno, sino que siguió en los dos gobiernos posteriores aplicándose ese modelo económico del desarrollo estabilizador, que fue el presidente Adolfo López Mateos y luego el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Eh, que ya veremos también más adelante, vamos a hablar, eh, yo creo que en alguna sesión de Zoom, sobre los movimientos sociales también que hubo, sobre todo en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Lo que fue pues el movimiento estudiantil, ¿no? Del 2 de octubre, pues la matanza de Tlatelolco, pero también hay que hacer hincapié también ahí que antes de los estudiantes hubo otros movimientos sociales que a lo mejor no son tan conocidos, pero que fueron, digamos, el antecedente del movimiento estudiantil, ¿no? El de los ferrocarrileros, el de los maestros, el de los médicos, etcétera, ¿no? Pero le vamos a dedicar un espacio específico a eso de los movimientos sociales. Recuerden que la materia es estructura socioeconómica de México, o sea, sí es ver todo lo que tiene que ver con la economía en México, cómo se ha llevado a cabo, pero también es ver los movimientos sociales, ¿no? Entonces sí tenemos que pues ver esos movimientos sociales, ¿no? Sobre todo, les digo que fueron eh, pues tan importantes en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Eh, pero ahorita vamos a seguir con la línea económica. Eh, Después de Gustavo Díaz Ordaz, pues llega otro presidente, ¿no? Que iba a ser el presidente Luis Echeverría Álvarez, que él iba a gobernar de 1970 a 1976. Ese iba a ser su sexenio, ¿no? Sus 6 años. Eh, y este presidente es el que decide, pues ya no continuar con el modelo anterior, con el modelo del desarrollo estabilizador e implementar un nuevo modelo económico. ¿Por qué lo hace? Pues fue una manera de tomar medidas de diferente tipo, ¿no? Como, por ejemplo, fue una medida política. ¿En qué sentido fue una medida política? Pues resulta ser que este presidente Luis Echeverría Álvarez había estado en el sexenio anterior, había sido parte del gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez era el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, o sea, prácticamente el segundo a bordo, pues, ¿no? El jefe después del presidente. Y pues a Gustavo Díaz Ordaz pues le tocó lo que dijimos, los movimientos sociales, sobre todo pues lo que pasó con los estudiantes, el movimiento estudiantil y pues la matanza que desgraciadamente hubo, y pues obviamente Gustavo Díaz Ordaz salió siendo muy impopular, ¿no? Económicamente no le fue mal, la verdad es que en sus números no le fue mal, no cayó en una crisis económica el país, pues, pero, pero socialmente sí salió muy mal, muy repudiado por el pueblo, odiado por el pueblo mexicano por esos hechos con los estudiantes. Y pues obviamente Luis Echeverría Álvarez pues también iba a cargar con esto, con esta impopularidad, había sido parte del gobierno anterior. Y pues obviamente Luis Echeverría Álvarez iba a tratar pues de
ahora sí que de congraciarse con la gente, de reconciliarse, sobre todo pues con el sector intelectual, ¿no? Con los estudiantes, los maestros, ¿no? Pues con todo el sector intelectual eh, de México. Entonces, pues una medida política fue, pues, buscar esa reconciliación, tanto así que eh, gran parte de su gabinete, ¿no? Fueron pues personajes que participaron en el movimiento estudiantil, ¿no? Que fueron algunos líderes del movimiento estudiantil, eh, algunos profesores, o como el profesor Alberto Castillo, que fue uno de los principales líderes, pues iba a ser invitado por el presidente Luis Echeverría Álvarez para que le ayudara a gobernar, para ser parte de su gobierno, de su gabinete, ¿no? De su equipo, pues, de gobierno. Y así Luis Echeverría invitó a muchos intelectuales mexicanos que habían simpatizado con el movimiento estudiantil y que, pues, por supuesto que estaban muy sentidos con el actuar del gobierno anterior, del gobierno mexicano, eh, pues, que seguían siendo críticos fuertes de la represión del gobierno. Entonces Luis Echeverría les digo, bueno, está bien, acepto las críticas, pero pues ayúdenme a gobernar entonces, ¿no? A ver si es cierto. Y muchos obviamente aceptaron, ¿no? Puestos en el gobierno, se convirtieron en funcionarios de gobierno. Algunos otros no aceptaron, ¿no? Dijeron, no, esta es una cuestión de dignidad y no vamos a ser parte del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Pero pues la verdad es que fueron los menos. Eh, entonces, esa fue, digamos, una medida política, ¿no? Para reconciliarse con el sector intelectual y por ende, pues con todo el pueblo mexicano. De alguna manera, Luis Echeverría Álvarez tratar eh, de que lo vieran con otros ojos, pues que no lo vieran como con los mismos ojos que al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Eh, que si le funcionó esa medida política, pues la verdad es que no le funcionó. La gente todavía seguía pues muy resentida, obviamente no olvidaban ese 2 de octubre, de hecho, pues hasta la fecha, ¿no? Como está la leyenda de el 2 de octubre no se olvida, pues imagínense en esos años que era todavía más reciente lo que había pasado, pues no logró pues Luis Echeverría con esa medida política de invitar a líderes que habían participado en el movimiento estudiantil, no logró esa reconciliación y pues la muestra más clara, ¿no? Fue cuando Luis Echeverría Álvarez decidió hacer un evento político en la UNAM, ¿no? En nuestra máxima casa de estudios. Su gabinete, ¿no? Muchos de los ex líderes del movimiento estudiantil inclusive le aconsejaron, no te metas a la UNAM, no vayas, porque pues los estudiantes todavía siguen pues, muy resentidos. Luis Echeverría Álvarez dijo, no, sí voy a ir y voy a entrar pues en diálogo con ellos y tratar de pues ir resolviendo esos desacuerdos, ¿no? Asiste entonces Luis Echeverría Álvarez, ya cuando le toca pues dar su discurso primeramente para luego entrar en un diálogo, debate, pues la verdad es que los estudiantes ni siquiera le permitieron terminar su discurso. Fue algo pues muy evidente que despreciaban todavía los hechos del gobierno, tirándole pues al presidente huevos podridos.
fruta ya podrida, e inclusive hasta piedras, ¿no? Entonces, incluso al presidente lo descalabraron, literalmente, le abrieron la cabeza con una roca, una piedra, y pues lo tuvieron que sacar, pues protegiéndolo de la UNAM para ser atendido. Entonces ahí quedó de manifiesto muy claro que el sector intelectual en México pues no lo quería, no lo perdonaba, ¿no? Seguía todavía a disgusto con lo que había pasado con el gobierno mexicano. Entonces, la medida política no funcionó. Ahora, en cuanto a la medida económica, lo que fue su modelo del desarrollo compartido, pues desgraciadamente para nuestro pueblo tampoco funcionó. Eh, Eso del desarrollo compartido, ¿por qué le puso compartido? Porque la idea era que su gobierno participara aún más en la economía. Entonces la idea era compartir la economía del pueblo con la iniciativa privada. La iniciativa privada pues había ganado bastante terreno, ¿no? Durante el desarrollo estabilizador, pues los gobiernos de este modelo pues habían llegado a acuerdos importantes con empresas, con empresarios tanto nacionales, o sea, mexicanos, como empresas extranjeras. Y bueno, la iniciativa privada pues eh, seguía en esos 18 años, sobre todo pues al principio, pues sí, eran buenos salarios, ¿no? Pagaban buenos salarios a sus trabajadores, pues generaban esos empleos. Pero ya en los últimos años, pues ya los salarios que pagaban los empresarios, los patrones, pues se habían estancado un poco. Entonces otra vez empezaba la manifestación de las clases populares, de los trabajadores, pues por conseguir mejor salario, porque se incrementara pues el llamado salario mínimo. Eh, y la iniciativa privada, pues ahora sí que se había dormido un poco en sus laureles, o sea, decir, ¿para qué les voy a mejorar el salario si eso, pues, me va a traer pérdidas, ¿no? Entonces, se estancó un poco ahí y los gobiernos del desarrollo estabilizador, pues, los dejaron ser, no los presionaron. Entonces, pues Luis Echeverría Álvarez, con la idea de, pues igual, de congraciarse con el pueblo, de reconciliarse con el pueblo, pues hizo, quiso hacer muchos cambios, ¿no? Entonces por eso cambió el modelo del desarrollo estabilizador y él puso su propio modelo económico que les repito, le llamó desarrollo compartido, compartir la economía entre el gobierno, ¿no? Y la iniciativa privada. Entonces la idea de Luis Echeverría Álvarez era participar más como gobierno en la economía y empezar a presionar un poco más a la iniciativa privada, pues a mejorar los salarios y las prestaciones económicas a los trabajadores, ¿no? Como prima vacacional, aguinaldo, etcétera, ¿no? Mejorar, pues, en términos generales sus condiciones. Eh, y pues sí, Luis Echeverría ahora sí que eh, eh, no dormía, ¿no? Prácticamente se la pasaba, ahora sí que rompió récords de que en un solo día podía estar en 3 estados, ¿no? Trabajando, visitando y tratando de mejorar las situaciones. Inclusive un historiador muy importante de México, Daniel Cosío Villegas, bautizó la forma de trabajar de este presidente, llamándolo un nuevo estilo de gobernar. ¿Y cuál era ese nuevo estilo? Pues de trabajar prácticamente las 24 horas del día. Pero aún así, a pesar de que trabajó mucho,
los resultados no fueron los esperados, porque este modelo económico tampoco funcionó. Eh, la verdad es que a pesar de que el gobierno trató de mejorar los salarios de los trabajadores, burócratas, pues los trabajadores del gobierno que trabajaban para las instituciones gubernamentales, y que presionó a la iniciativa privada para mejorar esos salarios, no fueron aumentos eh, definitivos, pues que realmente la gente dijera, sí, es una gran diferencia, o estamos contentos con el gobierno y con el presidente. No, la verdad es que no fue. Y la verdad es que Luis Echeverría Álvarez, como gobierno, no tenía las posibilidades o las capacidades económicas como para llevar a cabo pues esos cambios importantes. Eh, eh, lo único que provocó fue endeudar al país, una deuda externa muy fuerte. De hecho, está el dato estadístico de que antes de Luis Echeverría, México tenía la deuda externa de 6.000 millones de dólares con Estados Unidos. Con Luis Echeverría Álvarez incrementó a 20.000 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, por más que trató inclusive así, de esta forma, pues, ¿no? Pedir prestado, endeudar externamente al país para mejorar al interior, no fueron beneficios tan fuertes, por lo menos, porque sí aumentó el salario mínimo. Sí sí hubo mejores condiciones de trabajo, pero la gente no lo sintió como algo como para perdonar, digamos, al presidente, o como para hacerlo popular, pues querido por ellos. No, la verdad es que no fue así. Luis Echeverría Álvarez también terminó siendo un presidente impopular, es decir, pues no querido por el pueblo mexicano. ¿Okay? Y ese modelo económico del desarrollo compartido, pues terminó con él. O sea, termina su sexenio y ya no continuó esa forma de, de economía, ¿no? Del desarrollo compartido. Ya el siguiente presidente, que ya veremos cómo le fue también, ¿no? El presidente López Portillo, ya veremos qué hizo. Pero Luis Echeverría Álvarez no funcionó su modelo económico, ¿no? Solamente, en resumidas cuentas, lo que trajo a nuestro país fueron deudas externas, ¿no? Que después, aquí es donde empezaría ya la llamada deuda impagable con los Estados Unidos, ¿no? Ya se fue incrementando y pues ya es imposible pagarla, ¿no? Lo que se empezó a hacer ya es anualmente pagar los intereses de esa deuda para que no incremente más. Entonces, Luis Echeverría Álvarez fue uno de los principales responsables. Entonces, en realidad, se cayó en cuál fue el impacto social de su gobierno y de este modelo económico. Pues fue de, pues, de descontento social. Lo que había en México era un descontento social con el gobierno de Luis Echeverría. Y esto trajo, pues, crisis económica finalmente, y agotamiento. Agotamiento pues, de todos los sectores de la sociedad y de todos los sectores productivos. La verdad es que hubo una baja en la producción en México de los tres sectores productivos, del primario, del secundario y del terciario.
Tanto así bueno, se provocó una crisis y finalmente pues eso se repercutió en el valor del peso mexicano. Recuerden que como siempre les he dicho, o sea, lo que respalda el valor de la moneda de cada país es pues lo que produce ese país, ¿no? ¿Cuál es su Producto Interno Bruto? ¿Qué tanto produce en los tres sectores, ¿no? Que finalmente ese es el resultado del PIB. Entonces, pues realmente como hubo una baja en la producción en México por agotamiento, ¿no? De las, pues, del pueblo y de los tres sectores productivos, pues el peso mexicano se tuvo que devaluar y fuertemente. Recuerden que el peso mexicano se había mantenido durante 3 sexenios, o sea, 18 años se había mantenido 12.50 pesos por dólar. Y ahí se mantuvo. No, 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 ya no volvió que a bajar y a subir, no. 12.50. Y fue famoso ese 12.50 pesos por dólar. Realmente fue una gran estabilidad, ¿no? De lo que dio el desarrollo estabilizado. Y cuando Luis Echeverría cambió el modelo económico al desarrollo compartido, pues uno de los resultados fue esa pérdida en la producción y por lo tanto la pérdida del valor de nuestra moneda. De 12.50 pesos por dólar, primero pasó a 25 pesos con 80 y tantos centavos, no creo 88 centavos, algo así, pesos por dólar. Digamos, al cuarto año de presidente de Luis Echeverría Álvarez. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Ya en su último año de gobierno, la conversión entre el peso y el dólar llegó a 70 pesos por dólar. 70 pesos por dólar. Entonces realmente se cayó en una crisis económica, ¿no? Con este desarrollo compartido y con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Y desgraciadamente no iba a ser el récord del valor del peso mexicano, eso de 70 pesos por dólar, sino que desgraciadamente, y lo vamos a ver más adelante, seguramente en el siguiente video, con el presidente José López Portillo, que fue el que siguió después de Luis Echeverría y que él establece un nuevo modelo económico y ya veremos qué le pasó, ¿no? ¿Qué le pasó al pobre y al pobre pueblo mexicano? Que pues fue ahora sí que peor que, aunque no lo crean, que Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Pero aquí nos quedamos hasta 70 pesos por dólar, ¿ok? De 12.50 pasar a 25 pesos con 80 y tantos centavos y cerrar en 70 pesos por dólar, pues imagínense, ¿no? Imagínense la crisis y imagínense cómo estaba el pueblo mexicano, ¿no? Obviamente, pues por eso les digo que repudió también a este presidente, a Gustavo Díaz Ordaz, el anterior, no tanto por la economía, porque él dejó a 12.50 pesos por dólar, pero sí lo repudió por los movimientos sociales, por cómo actuó. Y a Luis Echeverría, pues lo repudió porque no lo perdonaron por haber sido parte de esos movimientos sociales, haber sido parte del gobierno, pues, de Gustavo Díaz Ordaz, no logró reconciliarse con él. Y todavía, pues, la gran crisis económica que provocó, ¿no? Que trajo a nuestro país. ¿Okay? Bueno, entonces eso sería en cuanto a el desarrollo, el famoso desarrollo compartido, este modelo económico que fue un rotundo fracaso. ¿Okay? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Aquí le dejamos. Gracias.